En la segunda mitad del año fue muy comentado y fue una noticia relevante una nueva figura que introdujeron para hacer obras, que son los famosos proyectos de prestación de servicios. Así es, unos proyectos donde, bueno, ya a partir de este año se van a emitir licitaciones para que empresas privadas puedan concursar para hacer obras que son 5. 3 obras viales, una de ellas va a ser aquí en Toluca, una obra muy importante para la avenida Las Torres, y otras 2 serán un hospital y un centro cultural. Un puente también y una carretera, ¿no? Dentro de las obras viales que te decía. Aquí hubo mucha discusión porque estos proyectos aparentemente se encarecen muchísimo, ¿no? De como 3.500 millones de pesos se eleva casi hasta 18.000 millones de pesos. Y también la controversia es en el sentido de que para el gobierno dice que no son deuda, ¿no? Efectivamente, no lo admiten como deuda, la deuda que es de más de 29.000 millones de pesos del Estado de México, eso no se suma, se considera que es una inversión que se va a recuperar en 25 y 30 años dependiendo de los proyectos. Pero se encarece mucho en función de que también va incluido el mantenimiento, ¿no? Y un mantenimiento que lo van a dar durante 20 años los que lo construyen, y es un gran negocio para las empresas privadas. Para las empresas privadas, ¿no? Un gran negocio. Pero además, yo creo que como recurso para resolver problemas de obras públicas no puede ser así ocasionalmente, ¿no? Efectivamente, para este año no se prevé que haya nuevos PPS, no se puede estar haciendo efectivamente tan frecuente, aunque es una modalidad que ya se utiliza en otros países, que también se ha utilizado en el ámbito federal con un nombre un tanto distinto. Pero en la cuestión federal, sobre todo en el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con ciertas variantes, pero en el fondo lo mismo, que son los famosos Petivega, ¿no? Que salen muy caros. Sí, lo que esto también genera, o bueno, deja entrever de fondo, es la falta de liquidez que tienen los gobiernos, todos los gobiernos, porque no tienen dinero para hacer obra pública y entonces tienen que recurrir a la iniciativa privada para que ellos les ayuden de alguna manera que les convenga, por supuesto, porque no van a invertir sin recuperar dinero. Y eso sí es grave, es lamentable que no haya capacidad presupuestal para que las autoridades asuman su responsabilidad de construir obras públicas en el país y en el estado y también en algunos municipios. Ya se está recurriendo mucho a la iniciativa privada, y en el caso, por ejemplo, de las vialidades, puras vialidades de costa, Efectivamente, es a lo que más se han enfocado los gobiernos, es lo que se ha criticado, que las vías libres se han dejado de lado, que además están un poco más, si no es que mucho más descuidadas. Sí, y estos proyectos, sobre todo en carreteras, que no son los proyectos que estábamos hablando, las concesiones para construir autopistas son otras, y hay una inversión muy poderosa en la iniciativa privada, pero todas son vialidades de cuota, de paga, pues. Se espera que en el mes de marzo se emitan ya las licitaciones por parte del Gobierno del Estado de México para estos PPS. Habrá que ver quiénes van a concursar. Va a ser muy importante que haya transparencia, que se permita el concurso de empresas extranjeras, incluso para que los costos puedan bajar, ¿no? Quizá para que haya más competencia y quizá más calidad. También estuvo en este tiempo el informe, la nueva modalidad del informe, ¿no? Exactamente, el gobernador del Estado de México y los diputados locales llegaron a un acuerdo en el cual por primera vez se contesta el informe por parte de los grupos parlamentarios, más bien se establece un diálogo, un debate en ciertos momentos, ¿no? En el que llega el gobernador, lo emite, después hay un intercambio de ideas con cada uno de los grupos parlamentarios, que fue quizá un poco cansado y un poco desgastante, porque además luego le preguntaban lo mismo, ¿no? Sí, una comparecencia donde daba respuesta a dudas, a cuestionamiento de los representantes populares, y esto es novedoso y es positivo. Lo que tú dices también tienes razón, es decir, del formato y cómo se desarrolló la sesión solemne para que rindiera informe el señor gobernador, se hizo muy prolongada, muy cansada, sobre todo para el ciudadano común y corriente. Es difícil que una persona quiera escuchar por horas y horas hablar a los políticos, además con la falta de credibilidad que tienen en su mayoría. Además, creo que ese formato tiene que mejorarse, y puede mejorarse, ¿no? Que sea más ágil, que sea más interesante, y también una cuestión de los diputados que preguntan cosas interesantes, ¿no? Sí, fue un avance importante, porque realmente es importante un diálogo, es mejor que escuchar solamente al gobernador y después ellos una respuesta y ya. Pero sí se tiene que mejorar, se tiene que hacer más ágil y, por supuesto, preguntas que a los ciudadanos les interesarían hacerle al mandatario estatal. Sí, esto a pesar de que la sesión se prolongó demasiado, dejó muchas dudas, porque creo que las cuestiones importantes no fueron planteadas como interrogantes, ¿no, gobernador? Sí, efectivamente, lo más ríspido por ahí creo que fue con el entonces presidente de la Junta, que era Higinio Martínez Miranda, cuando le comentó la posibilidad de que hiciera cambios en su gabinete, y el gobernador le dijo, bueno, que él nunca se atrevería a sugerir cambios al interior de ese poder, ¿no?
Sí, tampoco, digo, también fue la cuestión del, otra vez el tema Montiel, del tema recurrente de siempre, ¿no? Que fue una de las cosas que no se, que tuvieron fricción, ¿no? Y que tenía que tocarse, ¿no? Me parece que fue importante que los diputados no se quedaran callados en ese tema, y bueno, porque obligaron al gobernador a hablar abiertamente y en tribuna, Sí, fue un ejercicio muy bueno que debe de continuar, pero con otros, en otro formato, en otro diseño, y también que los representantes populares se preparen antes de cada informe para que sepan qué van a preguntar. Y posteriormente la glosa del informe, porque nuevamente vienen las comparecencias de los secretarios, donde también son formatos rígidos, largos, e incluso a veces aburridos, porque si a los diputados les interesa preguntar algo, por ejemplo, el secretario general de gobierno o el secretario de finanzas, están todos, está lleno. Y si a alguno de ellos ya no les importa mucho, como la Secretaría de Educación, hay unos cuantos diputados, y algunos en la segunda ronda incluso ya no quieren ni réplica, ya optan por preguntas muy cortas, muy obvias. Y también incurren en lo mismo, salvo algunos, la mayoría no plantea preguntas importantes. Pues sí, ojalá que haya mejora, porque eso va a repercutir en bien pues para todos, finalmente son representantes populares, ¿no? Vamos a otro corte y volvemos. Si se consideraban un gran dispendio los 12 millones de pesos pagados por el Instituto de Salud del Estado de México en publicidad del año pasado, en realidad esa suma era reducida. ¿Por qué llegó a 37 millones de pesos? Por 25 que le cubrió a una cadena televisiva nacional. Lo criticable es que mientras los centros de salud del ISSSTE carecían de hasta curitas y gasas para atender a los enfermos, destinaba 37 millones de pesos para difundir sus logros. José Núñez Castañeda dijo estar muy a gusto en la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México y aseveró que su permanencia en el cargo, que debió dejar desde septiembre del año pasado, está justificada, porque las instituciones no pueden quedar sin cabeza. A pesar de su argumento, en ninguna parte de la legislación electoral se autoriza a los consejeros a seguir en sus cargos después de concluir sus periodos.